Bueno, pues feliz sábado. Gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes en esta ocasión. Acá es temprano aún, pero es un placer compartir con ustedes en esta mañana. Y estaba viendo que hace 5 meses teníamos programado este sábado, hace casi 5 meses. Entonces es un privilegio estar con ustedes en este sábado. Y pues como mencionaba la hermanita Ángela, pues vamos a estar viendo paralelismos entre el pueblo de Dios en el tiempo antiguo, en el tiempo de Israel, y el pueblo de Dios actual, el Israel espiritual. ¿Qué similitudes tenemos como iglesia adventista del séptimo día con el Israel antiguo, con el Israel que sale de Egipto? ¿Será que existan paralelismos? Justo esta semana un usuario en YouTube, medio molesto porque nos regimos solo por la escritura, solo por la Biblia, me dijo en un comentario, a ver, contéstame, ¿tú eres judía? ¿Tú eres del pueblo de Israel o por qué guardas las fiestas del santuario? Y me sorprende que haya tal ignorancia de las escrituras aún dentro del mismo pueblo adventista, de los mismos adventistas del séptimo día, que no sepan que nosotros somos el Israel espiritual, que por medio de Cristo nosotros llegamos a ser descendientes de Abraham, llegamos a formar parte de las 12 tribus de Israel, no solamente judíos, somos israelitas, hijos de Abraham, y aun cuando lleguemos al cielo, a la Nueva Jerusalén, todos los salvos van a entrar por una puerta de la Nueva Jerusalén que representa su tribu. O sea, llegamos a formar parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Entonces, sabiendo esto, que nosotros somos el Israel actual, vamos a ver 7 paralelismos que hubo entre el Israel antiguo y el Israel espiritual, el Israel moderno. No sé si ustedes en alguna ocasión habrán leído el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. En este capítulo, en el capítulo 10, el apóstol Pablo hace un resumen chiquito de todo el viaje y de las experiencias que el pueblo de Israel vivió durante su salida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida. Y en este resumen menciona los puntos más importantes. Menciona el bautismo que fue en Cristo, porque fueron bautizados en la nube. Y pues recordemos que en la nube quien iba era el ángel de Jehová, era Cristo. Entonces son bautizados en Cristo. Así que nos, bueno, ahora comento algo, ¿no? No solamente tenemos los ejemplos del bautismo en el nombre de Cristo en el Nuevo Testamento, ya desde el Antiguo Testamento, cuando se bautizaron los israelitas, el pueblo de Dios, fueron bautizados en Cristo, en la nube, ¿sí? Y menciona la idolatría en el monte Sinaí, la rebelión, y después de que en esos pocos versículos, en esos 10 versículos, resume los acontecimientos del desierto, en el versículo 11, el apóstol Pablo nos dice, todo esto, en otras palabras, todas las experiencias que el pueblo de Israel vivió en el desierto, les pasaron para que nos sirviesen de ejemplo y como una advertencia para los que hemos alcanzado el final de los tiempos. Así que la historia de la vida de Israel en sus peregrinaciones por el desierto fue escrita para amonestarnos, fue escrita para advertirnos a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Así que es bien importante estudiar esta historia, compararla con nuestro diario vivir y evitar repetir los mismos errores. Y fíjense lo que nos dice el libro de Patriarcas y Profetas, la página 265, el párrafo 3. Y dice, la historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del Israel de Dios hasta el fin del tiempo. Por si nos quedaba duda si nosotros somos el Israel espiritual. El relato de cómo trató Dios a los peregrinos en todo su recorrido por el desierto, en su exposición al hambre, a la sed y al cansancio, y en las grandiosas manifestaciones de su poder para aliviarlos, está lleno de advertencias e instrucciones para su pueblo de todas las edades. Las variadas experiencias de los hebreos eran una escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaán. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil
las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que lo ayude en su preparación para la Canaán celestial. La historia de Israel, del Israel antiguo, tiene enseñanzas, tiene advertencias para nuestro diario vivir. Decía un historiador, el que no conoce la historia está condenado a volverla a vivir. Entonces, si nosotros queremos evitar sufrir todo lo que el Israel antiguo sufrió, evitar el castigo, es importante que como Israel espiritual repasemos la historia. Y fíjense lo que nos dice el matinal Cada día con Dios, la página 235, el párrafo 2. Un estudio de la historia de los hijos de Israel nos ayudará a aprender lecciones que nos evitarán repetir los errores que mancillaron su registro. Así que es de sabios conocer y repasar y aplicar las experiencias que les tocó vivir al pueblo de Israel a través de su camino de salir de Egipto hasta llegar a la tierra prometida para evitar repetir estos errores, para evitar caer en el mismo dolor que ellos tuvieron que sufrir. Y en esta mañana, pues vamos a ver los 7 similitudes que tiene el pueblo antiguo, el pueblo del desierto, con nosotros, el Israel actual de Dios. Y les confieso que cuando inicié a estudiar este tema, hace varios años atrás, y comencé a aplicar las experiencias que vive el pueblo de Israel por el desierto a nuestra historia como adventistas del séptimo día, me quedé sorprendida. De niña había leído muchas veces estas historias del pueblo de Israel por el desierto, lo que habían vivido, pero no las había traído a terreno práctico. No las había aplicado a la vida diaria del pueblo adventista del séptimo día. Y desafortunadamente, estamos repitiendo la historia al pie de la letra. Estamos repitiendo los mismos errores. Estamos metiendo la pata en el mismo hoyo que el pueblo de Israel. Y vamos a comenzar con el número 1. Los israelitas, una vez que salen de Egipto, en el Éxodo, que fue la salida de Egipto, pues nacen como una nación especial, comienzan una jornada, una nueva etapa, nacen como nación, como pueblo, porque dice, no me recuerdo qué profeta, de los profetas menores, dice que de Egipto llamé a mi hijo. Creo que es Oseas. ¿Por qué? Porque era un hijo pequeño en ese momento el pueblo de Israel. Y Dios llama a su hijo pequeño de... Obviamente había un paralelismo también con nuestro Señor Jesús cuando su padre lo llama de Egipto, pero en este momento lo podemos aplicar al pueblo de Israel. Cuando Dios lo saca de Egipto era un niño pequeño. Y en ese momento nace la nación, una nación libre que ya no está sujeta a la esclavitud en Egipto y comienzan su recorrido hacia la tierra prometida, hacia la Canaán terrenal. Básicamente ese es el objetivo por el que salen de Egipto, llegar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo se aplicará esto a nosotros como pueblo adventista? Bueno, pues en 1844 nacimos como pueblo. Salimos de las iglesias caídas, salimos de Egipto, de la incredulidad, y nos comenzamos a dirigir rumbo al hogar. Comenzamos nuestro viaje a la Canaán celestial. Y nuestros pioneros, al igual que el pueblo de Israel, salen con mucho entusiasmo, salen felices cuando inician ese camino de esperar la venida de Cristo. Y sin embargo, pues cuando inicia el camino comienzan a llegar los chascos, las tristezas, las decepciones, al igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel podría haber llegado en 3 días a la Canaán celestial y sin embargo les tomó 40 años lograrlo. Y del mismo modo a nosotros como pueblo adventista. Podríamos haber llegado bastante rápido y sin embargo, este peregrinar por el desierto nos ha tomado muchos años. Y no sé si ustedes recuerden la visión de Ellen G. White, de hecho su primera visión, donde ella ve que el pueblo de Dios, el Israel espiritual, ha comenzado un camino y ha comenzado a recorrer y Dios le dice, es el principio del camino, no es el final, apenas van comenzando. Y el lugar a donde nos estamos dirigiendo es a la Canaán celestial. El segundo paralelismo que podemos encontrar en esta historia es que Dios escoge un profeta
un dirigente que pueda decirle al pueblo las palabras que él tiene para decirles. Un hombre que pueda escribir libros con advertencias e instrucciones. Es levantado profeta y ese hombre era Moisés. Dios lo llama a Moisés en un momento en que Moisés afirma que no sabe hablar. Dice, yo no sé hablar, Señor, te estás equivocando de persona, yo no puedo hacer el trabajo que tú me estás pidiendo que yo haga. Moisés veía imposible completar esta misión, completar el llamado para el que Dios lo está llamando. Y Moisés no solo es llamado como profeta, también es llamado para que dirija al pueblo de Dios, para que interceda por el pueblo, para que instruya al pueblo, para que le recuerde al pueblo la historia pasada. De hecho, Moisés es el primer profeta, es el que escribe libros, es el primer profeta que comienza a escribir la historia de Génesis, la historia de Job, y bueno, pues con el paso del tiempo, el libro de Éxodo, Levítico. Entonces él es el que recuerda todas las leyes al pueblo de Israel. Eran cosas que Dios ya había dicho, Dios ya se las había revelado a Adán y a Eva, les había revelado el plan de redención, y sin embargo, a través de Moisés se lo recuerda al pueblo de Israel que ya lo habían olvidado. Y no solamente escribe historia, también escribe consejos, leyes para el pueblo de Israel y es uno de los más grandes profetas. El profeta Moisés es uno de los mayores profetas. Lamentablemente, la rebeldía, la incredulidad del pueblo de Israel, del Israel antiguo, impidió que este honrado profeta, Moisés, entrara en la Canaán terrenal. Pero cuando el profeta murió, ayudándose con sus escritos, el pueblo de Israel pasa el Jordán y logra entrar en la tierra prometida. Y Moisés profetizó en Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Así que cuando salimos como pueblo de Dios en 1844, salimos de Egipto hacia la Canaán celestial, pues Dios también nos levanta profeta a nosotros, al pueblo adventista del séptimo día. Una persona que nos guíe, nos instruya y al igual que Moisés, Ellen G. White le decía a Dios que ella no podía hablar, que buscara a alguien más porque ella no podía hacer ese trabajo. Pero es una de las mayores profetas. De hecho, es el último profeta que escribió libros, libros con profecías, con historia, consejos para que nos ayuden a poseer la tierra prometida. Moisés, el primero que escribe libros, y Ellen G. White, la última que escribe. Son los únicos dos profetas de toda la historia hasta donde he leído que tuvieron el privilegio de ver toda la historia, desde el principio hasta el final. En el canal tenemos un video que se titula Media hora antes de morir, donde hacemos contrastada esta experiencia de Moisés con Ellen G. White. Pero al igual que el Israel antiguo, la incredulidad, la rebeldía del pueblo adventista del séptimo día, que esto ocurre entre 1888 y 1905, impiden que la profeta, al igual que Moisés, entre en la tierra prometida. Pero cuando la profeta muere, con sus escritos, si los prestamos atención, si los obedecemos, podemos llegar a la Canaán celestial. El paralelismo número 3 que podemos ver entre el pueblo antiguo y el pueblo actual de Dios es que les es dado el santuario. Una vez que llegaron al monte Sinaí, donde viven casi un año, les fue dado el santuario, para que el pueblo pueda comprender el plan de redención, para que el pueblo pueda recordar lo que ya se le había dado a Adán y a Eva del santuario, de los sacrificios, porque lo habían olvidado durante su esclavitud en Egipto. El dulce cantor de Israel, muchos años más tarde, exclama, tu camino, oh Dios, está en el santuario. Así que el santuario es el croquis de las profecías. Todas las profecías las podemos entender a través del santuario. El plan de redención, las fiestas solemnes, el Dios de la Biblia, el camino a la salvación, todo lo importante, todo lo esencial para poder llegar al cielo está resumido en el santuario. A los pioneros adventistas
Después de el chasco, les es revelado la realidad de lo que está sucediendo tanto en el cielo como en la tierra a través del santuario. Y cuando van al santuario, entienden qué es lo que realmente pasó el 22 de octubre de 1844. Si ellos no hubieran ido al santuario, no hubieran entendido por qué tuvieron que vivir lo que vivieron. No hubieran entendido qué fue lo que realmente marcaba el 22 de octubre de 1844, qué es lo que marcaba esa profecía de los 2300 días. Entonces, cuando ellos van al santuario, descubren que Cristo, nuestro sumo sacerdote, pasa del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, del cual el santuario terrenal pues era figura, era una sombra. A nuestros pioneros pues les es dado el santuario para que lo puedan comprender. Si ellos no van al santuario, si no estudian la profecía a la luz del santuario, no hubieran podido explicar el gran chasco, ¿sí? Entonces, a la luz del santuario, entienden la fiesta del día de expiación. A nuestra salida, al igual que el Israel antiguo, nos es dado el santuario. Y el santuario es nuestra base. El santuario es lo que nos distingue como pueblo de Dios de las otras religiones. Y es en esta primera visión que podemos encontrar en el libro Primeros Escritos, donde Dios desvela el chasco a nuestros pioneros. Les revela quién es el Dios de la Biblia. Y todo esto solo es a través del santuario. Dios hace que los israelitas conozcan su poder, su justicia. Y no solo a los israelitas, aún a los egipcios, y este es el cuarto paralelismo, conocen a Dios y a su Hijo. Dios le dice a Moisés, ahora los egipcios me van a conocer, van a saber quién soy. Y el pueblo de Israel, no solamente los egipcios, conocen a ese único Dios verdadero. Y lo conocen obviamente pues a través de su Hijo, que es la imagen del Dios invisible, a través de todo el caminar por el desierto, inician a conocer el carácter de Dios, inician a ver a ese Dios que lucha por su pueblo, que castiga a los que han hecho sufrir a sus hijos. A través de todo el viaje, Israel tiene una manifestación constante de quién es Dios. Y cuando se les da el santuario, pues obtienen a detalle quién es el único Dios verdadero y quién es su Hijo, el mediador del pacto. Todos y cada uno de los elementos del santuario lo que estaban demostrando era quién es Dios y quién es su Hijo. Del mismo modo a nuestros pioneros, desde el principio, aún antes de saber de la reforma pro salud, aún antes de saber muchas otras cosas que les fueron siendo reveladas con el paso del tiempo, los pioneros conocen al Dios de la Biblia. Reconocen que Dios es un ser personal y que ese Dios personal tiene un Hijo que anhela soplar su propio espíritu sobre los creyentes. Y desde la primera visión se ve a Dios sentado en el trono y a su Hijo a su diestra, en esa visión de los 2300 días. Y al igual que el Israel antiguo, llega la prueba a cada uno de los pioneros les llega la prueba. Si van a dejar a los dioses falsos de Babilonia, y van a servir al Dios verdadero o se van a quedar con los dioses que ellos traían pues de las iglesias. Por ejemplo, en el caso de Ellen G. White, ella era metodista, por lo tanto era trinitaria, algunos otros eran unicitarios y ellos habían salido de muchas religiones. Entonces ellos tienen, al descubrir al Dios verdadero, ellos tienen que dejar esos dioses falsos que habían servido y comenzar a servir al Dios verdadero. Y a ellos se les advierte, a nuestros pioneros, de el riesgo, el peligro que hay de recibir a otro espíritu, de recibir al otro que no sea el Santo de Israel, que no sea el Espíritu de Cristo. Y una vez que nuestros pioneros conocen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, una vez que el pueblo de Israel, el Israel antiguo, conoce al Dios verdadero a través de las plagas, se les recuerda el sábado y las fiestas solemnes. Al pueblo de Israel, durante su estancia en Egipto, se les habían olvidado el sábado y las fiestas solemnes. Dios ya se las había dado desde el principio a Adán y Eva, pero en Egipto ya no las guardaron.
Se les olvidó hacer el sacrificio matutino, el sacrificio vespertino. Ya con la esclavitud no podían guardar el sábado. Se olvidaron de las fiestas solemnes, tanto que Moisés va con Faraón y le dice, deja salir a mi pueblo para que me haga sacrificios, para que celebre fiesta a Jehová en el desierto. Ese era el objetivo de sacarlos de Egipto, que ellos puedan retomar el plan de redención a través de las fiestas del santuario. Se les recuerda la ley al pueblo de Dios. Y pasó bastante tiempito para que el pueblo de Israel retomara estas fiestas, para que el pueblo de Israel tuviera presente el sábado, aun cuando desciende el maná. Algunos de entre el pueblo todavía estaban medio rebeldes, todavía quisieron salir a recoger maná en sábado. A nuestros pioneros también se les había olvidado el sábado. En 1844, cuando salen de la esclavitud, nadie guardaba el sábado. Todos los del movimiento adventista no se acordaban del sábado. Fue después de su salida de Egipto que les es recordada la verdad acerca del sábado. Y esto fue a través de Joseph Bates, la primera iglesia adventista del mundo entero, la primera iglesia adventista que guardó el sábado. Muy pronto vamos a estar publicando el video que grabamos en esta iglesia, así que estén pendientes al canal, porque es bastante interesante estar en esos lugares y saber la historia y conocer nuestro pasado y poder recordar esos eventos que nos han llevado a la luz que tenemos ahora. Entonces, en esa iglesia, Rachel Oakes les recordó el sábado. Dios utilizó a estos hombres para a nuestra iglesia recordarle las fiestas solemnes, recordarles lo que se les había olvidado. Número 6. Les es dada la reforma pro salud. Se les cambia la dieta. A través del profeta Moisés, les es dada una reforma para la manera de alimentarse al pueblo de Israel. Al pueblo adventista, después de darles los 4 cambios anteriores, también se les da la reforma pro salud. ¿Y cuántos dicen, ay, no, es que ay, perdón. ¿Cuántos dicen, no, es que los pioneros adventistas, comían carne de puerco? Y dicen, ¿cómo es que ellos, si comían carne de puerco, cómo es que podían tener la verdad? Pues es que antes de darles la reforma pro salud, que es el cambio número 6, ya se les habían hecho 5 cambios anteriores, ya se les habían recordado 5 cosas al pueblo adventista. Del mismo modo que al Israel antiguo, antes de cambiarles Dios la dieta, ya les había hecho una revelación de otras verdades tan más necesarias que el cambio de dieta. Y claro, cuando nuestros pioneros adventistas reciben la reforma pro salud, eso hasta 1863, y se les revela que necesitan cambiar su dieta, ellos la cambian. Pero mucho antes de esto, ya se les habían dado las fiestas solemnes, se les había dado el sábado, y aún antes se les dio a conocer al Dios del sábado. Y no porque comían carne de cerdo cuando recibieron la luz del sábado, entonces no vamos a guardar el sábado. Claro que no, la luz fue progresiva, se les fue recordando poco a poco. Era necesario que conozcan antes de hacer cambios en su estilo de vida al Dios de la Biblia, para que cuando lleguen los cambios lo hagan por amor a ese Dios, que no lo hagan por obligación. Por el contrario, que lo hagan por amor al Dios que sirven. Porque cuando conoces a alguien y amas a esa persona, estás dispuesto a cambiar lo que tengas que cambiar con tal de poder pasar tiempo de calidad juntos. Y ese era el objetivo de Dios. Por eso es que aún antes de darles la reforma pro salud, les da 5 cosas que ya vimos para poder ir suavizando su corazón, para que los cambios sean hechos por amor, que no, porque recuerden que la salvación no es por obras, es por gracia, es por la fe. Y esa fe y esa gracia de conocer al único Dios verdadero va a hacer que nosotros cambiemos lo que tengamos que cambiar
con tal de pasar tiempo de calidad con el Dios de la Biblia. Pero el pueblo de Israel, que era idólatra, que no quería aceptar al Dios de la Biblia, que seguía anhelando a los dioses de Egipto, hace un drama cuando se les da la reforma pro salud. Ellos no querían dejar de comer carne. No estaban dispuestos a hacer ningún cambio en su vida. En Números, el capítulo 11, los versículos 4 al 34, Moisés toma 30 versículos para contar la renuencia del pueblo de Dios hacia la reforma pro salud. Si ustedes gustan, pueden más tarde ver este video donde abarcamos básicamente todo el capítulo y vemos cada paralelismo en cuanto a la reforma pro salud a detalle. Ahora solamente vamos a recordar brevemente por causa del tiempo. Los israelitas llegan al colmo de que comienzan a llorar a la puerta de sus carpas por carne. Y Moisés, al ver esta reacción del pueblo, va con Dios y le cuenta el problema. ¿Por qué me haces cargar con este pueblo? Son berrinchudos. Tú por su bien les cambias la dieta, pero ellos vienen a quejarse y a echarme la culpa y a decir que yo fui el que les cambié la dieta. Y todo el pueblo viene a pedirme carne. Y entonces Dios le dice a Moisés, bueno, Moisés le dice, mira, si me va a tocar cargar con este pueblo, yo mejor me rindo, yo no puedo con el pueblo, son demasiado rebeldes. Es una carga demasiado pesada para mí. Entonces Dios le contesta y le dice a Moisés, mira, dile al pueblo que se santifique para mañana porque van a comer carne. Y no solamente la van a comer un día, o dos, o cinco, no, no, ni 10 ni 20, se la van a comer por un mes entero hasta que se les salga por las narices. Yo me pregunto, ¿será que se molestó Dios? Que Dios les diga, miren, se las voy a dar hasta que se les salga por las narices. Entonces es una molestia fuerte de parte de Jehová. Yo me pregunto si Dios no está molesto con los adventistas del séptimo día hoy en día. ¿Ustedes creen que Dios estará molesto? Desde 1863 se nos da la reforma pro salud. Y el pueblo, al igual que el Israel antiguo, en contra de la reforma pro salud, sin hacer los cambios. No sé si ustedes han visto, pero las mismas enfermedades que tiene el pueblo que no conoce a Dios, los mundanos, los ateos, los católicos, los que no han recibido estos 6 revelaciones especiales de Dios. Esas mismas enfermedades que ellos tienen las tenemos dentro de la iglesia adventista. No hay diferencia. En el hospital encontramos a mundanos con las mismas enfermedades que tienen los adventistas, o adventistas con las mismas enfermedades que tienen los mundanos. Dios está dejando que el pueblo adventista muera de cáncer, lo está dejando literalmente morir de diabetes, de artritis, ataques cardíacos, aterosclerosis, enfermedades del riñón. Literalmente está pasando. No es algo que digamos, ay, de vez en cuando uno va a una iglesia adventista y los hermanos están enfermos. A veces se necesita predicar más dentro de las mismas iglesias adventistas que fuera. Los hermanos que llegan, ya llegan veganos a la iglesia adventista. Y llegan y dicen, yo pensaba que todos los adventistas eran veganos. ¿Qué pasa? Ustedes tienen esa luz, yo me sané, yo llegué a la iglesia porque escuché la Reforma Pro Salud, me sané y llego y veo que los hermanos tienen la diabetes de la que yo me sané, leyendo la Reforma Pro Salud, leyendo los libros de Ellen G. White. Este pueblo, el pueblo de Israel, fue un pueblo rebelde que nos es dado a nosotros como ejemplo de lo que pasó, pero parece que nosotros como iglesia adventista, como Israel espiritual, no hemos aprendido la lección, porque nos está pasando exactamente lo mismo. Dios nos llamó de las tinieblas a la luz, nos mostró todo su poder, nos reveló su carácter a través de su Hijo, nos dio las fiestas del santuario, nos recordó el sábado, nos dio profeta, y nosotros todavía queremos seguir en Egipto. Y aún muchos pastores, muchos hermanos dicen, yo no sé por qué estemos enfermos los adventistas del séptimo día, no sé por qué se mueren tantos hermanos. Mis amados, es por desobedientes, no es por otra cosa que estamos muriendo.
Todavía nosotros razonando, queriendo buscar la causa, todavía queriendo darle a los médicos la razón. No, que es genética, esto se hereda, las enfermedades se heredan. No, Dios nos dio la luz a nosotros y dijo que aunque los padres comiesen las uvas agrias, los hijos no tenían por qué sufrir de entera. Dios nos ha llamado a nosotros a que no tengamos que depender de las enfermedades que ellos sufrieron. La promesa es que si oímos atentamente la voz de Jehová y hacemos lo recto delante de sus ojos, ninguna enfermedad de la que envió a los egipcios nos va a enviar a nosotros, porque Él es nuestro sanador. Y si nos vamos a las enfermedades que tenían los egipcios, tenían diabetes, cáncer, tenían enfermedades en sus ojos, montón de enfermedades que ahora el pueblo de Dios también tiene. Cuando la promesa es, ven a mí, yo soy tu sanador, yo te voy a sanar. Y esto es lo que nosotros tenemos que creer como Israel espiritual. Creer que tenemos un sanador, un médico divino que puede quitar las enfermedades de nuestra vida. Y nosotros como Israel espiritual, al igual que el Israel antiguo, todavía seguimos anhelando las ollas de Egipto. No las queremos dejar. Y de esa manera Dios no va a poder prosperar en nosotros la verdad. No lo puede hacer. Es más, si nosotros hablamos de temperancia en la iglesia, a pesar de que es uno de los frutos del Espíritu de Cristo, muchas personas comienzan a verlo a uno feo, como que uno fuera extremista, como que uno quisiera quitarle sus deleites, como que los estuviera uno molestando, como que uno fuera fanático. Pero la realidad es que es un mensaje que Dios nos ha mandado a predicar. Dice que la reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Y es que no estamos luchando contra los hermanos, estamos luchando contra el enemigo de Dios. Y Él es el que se opone a que estas verdades lleguen a los hermanos, que estas verdades se desenvuelvan entre el pueblo. Y es que si no conocemos al Dios verdadero, este sexto paso, la reforma pro salud, se nos va a hacer imposible. No la vamos a poder llevar, porque cuando no lo hacemos por amor, no se puede. Cuando las cosas son realizadas por amor, ahí comienza a ver los cambios. Ahí se hace desde el corazón los actos. Y por eso es que hay que estar claros con estos temas. Hay gente que dice, mira, no importa lo que yo coma, y utilizan textos de la Biblia para confirmar que no importa lo que uno coma, que lo que uno come, pues entra y luego sale. Pero yo, cuando me dicen esto, yo les digo, no importa lo que uno come. Pregúntenle a mamá Eva a ver si es cierto que no es importante lo que metemos en nuestras bocas. La causa o la razón por la que estamos así en nuestro mundo comenzó por lo que Eva metió en su boca. Y hoy en día la ciencia, los médicos están de acuerdo con la alimentación que Dios nos dio a nosotros, a su pueblo, a los adventistas, y todos están de acuerdo y dicen la dieta basada en plantas es la mejor, los estudios científicos lo dicen, pero los adventistas saliendo con la dieta keto, defendiendo las dietas cetogénicas, y que sí, que esas dietas curan las enfermedades, que quitan la diabetes, que nos hacen mucho bien al cuerpo, esas dietas cetogénicas, y yo no lo niego, sí, yo creo que sí pueden curar. Esta historia de números prueba lo contrario, llevaron una dieta cetogénica a base de carne y se murieron. Pero puede ser que sí, las dietas cetogénicas curen a las personas, porque hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Sí, puede haber muchas dietas que curen a las personas, no lo negamos, pero el cielo aprueba solo una manera de sanar. Este mensaje nos correspondía predicarlo a nosotros, pero ni siquiera lo estamos viviendo. ¿Cómo queremos compartirlo con los que nos rodean? Y el Creador les dice en Números 11, los versículos 31 y 32. Bueno, el Creador les dice santifíquense, y en los versículos 31 y 32, el pueblo se santifica para juntar carne. Y dice que todo el día, toda la noche y aún el día siguiente siguen juntando codornices. Y el que juntó menos, juntó 10 montones. Imagínense la cantidad de carne que juntan.
Y dice el versículo 33 de Números 11. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes de ser masticada, cuando la ira de Jehová se encendió contra el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con plaga muy grande. Por si teníamos alguna duda de si Dios se había enojado. Es interesante ver esto. Este es un pueblo de Dios que guarda el sábado, que tiene el santuario, que conoce al único Dios verdadero, que tiene al profeta verdadero, pero está muriendo. Y yo les pregunto, ¿cuánta gente comía codornices en el tiempo en que Israel va por el desierto? Todo mundo comía codornices en ese tiempo, los egipcios, los asirios, los cananeos, todas las demás naciones de aquel entonces comían carne, pero a su pueblo Dios no le toleró esta rebelión, porque el plan para el pueblo de Dios, para el Israel tanto literal como simbólico, es que sea cabeza y no cola, es que sea ejemplo a las demás naciones, que cuando los demás nos vean puedan decir, ciertamente pueblo sabio y entendido es este. Es un pueblo lleno de sanidad, lleno de salvación, porque recuerden que en la Biblia sanidad y salvación son sinónimos. Es por esto que se nos da la reforma pro salud. No es para molestarnos, no es para fastidiarnos, no es para quitarnos deleites del mundo. Al contrario, es porque el soberano del universo sabe muy bien los planes que tiene para nosotros. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos futuro, a fin de darnos esperanza, a fin de darnos el fin que anhelamos. Aquí vemos un pueblo que tiene todas las ventajas. Tiene la ley de Dios, tiene el sábado, el santuario, los beneficios de la salvación, con el poder de la sangre de Cristo es sacado de la esclavitud y todavía sigue con las costumbres. No quiere aceptar el plan que Dios tiene. Y esto es bien peligroso, porque cuanto mayores sean las luces y los privilegios otorgados al hombre, tanto mayor será su responsabilidad, tanto más graves sus fracasos y faltas, y tanto mayor su castigo. Y a la fecha todavía estamos peleando contra la reforma pro salud, igual que el pueblo de Israel, peleando contra ella y contra el profeta. ¿Saben cómo lo recuerda Moisés? Deuteronomio, el capítulo 9, los versículos 22 al 24, dice, también en Tabera, en Masa y en Kibrot Hataba provocasteis a ira a Jehová. Fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Ahí está claramente, Moisés dice, provocaron a ira a Jehová, lo hicieron enojar, y con lo que lo hicieron enojar fue con rechazar la reforma pro salud. Dice Patriarcas y Profetas, la historia de Israel debía escribirse para la instrucción y advertencia de las generaciones venideras. Los hombres de todos los tiempos, no solamente el pueblo de Israel, nosotros también, habrían de ver en el Dios del cielo a un soberano imparcial. ¿Cómo tenemos que ver al Dios del cielo? Como un soberano imparcial. ¿Y cuántos actualmente ven a Dios como un subordinado a Satanás y al pecado? Que no hace justicia, que no es soberano, que no puede hacer lo que él quiera, que no mata y que no quita la vida. Pues en esta historia, por eso es importante repasar la historia de Israel, porque a través de esta historia vamos a ver a un Dios del cielo soberano e imparcial, que en ningún caso justifica el pecado. Pero pocos se dan cuenta de la excesiva gravedad del pecado. Los hombres se lisonjean de que Dios es demasiado bueno para castigar al transgresor. Sin embargo, a la luz de la historia bíblica, es evidente que la bondad de Dios y su amor le compelen a tratar el pecado como un mal fatal para la paz y la felicidad del universo. Los mismos errores que el pueblo de Israel, predicando a un Dios falso, lisonjeándose de que el Dios de la Biblia es demasiado bueno para castigar a los transgresores de su ley, que Dios no cobra venganza, que su hijo no es varón de guerra, que Dios no va a matar a nadie. Y es más,
el pueblo no solo se contentó con rechazar la reforma pro salud, rechazaron también al profeta. Números, el capítulo 14, los versículos 2, 6 al versículo 10, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriésemos. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y en ese momento, que están por cruzar a la tierra prometida, que se inician a quejar contra Moisés, contra Aarón, contra los dirigentes que Dios ha puesto para su pueblo, Josué y Caleb también se ponen del lado de Moisés y de Aarón. Y sigue diciendo el versículo 7. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Por lo tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces, en respuesta a esto, toda la multitud habló de apedrearlos. Enojados con el profeta, enojados con los dirigentes que les dicen la verdad, al punto de que tratan de apedrearlos. Comienzan a guardarles resentimientos. El pueblo de Israel comienza a hablar de supuestos agravios que se le había hecho. Se hacían los ofendidos por parte de Moisés, de Josué, de Caleb, de Aarón, que son los dirigentes que Dios ha puesto para el pueblo. Y comienzan a no solamente a decir que ellos, los humanos, les están haciendo problemas, también se ofenden con Dios, comienzan a levantarle falso testimonio y comenzaron a decir, miren, Dios no puede castigar la maldad del pueblo, nosotros somos santos, Dios está en medio de nosotros. ¿Y cuántos actualmente, al igual que el pueblo de Israel, rechazan a la profeta de Dios para este tiempo? ¿Cuántos leen sus testimonios y dicen, eso ya no aplica para nosotros? Eso no es verdad, eso no me conviene, eso yo no lo voy a hacer. Y dejan de creer en Ellen G. White como profeta de Dios. Al igual que el pueblo de Israel dejó de creer en Moisés como inspirado, especialmente en la rebelión de Coré, cuando se levantaron Coré, Datán y Abiram para decir, no, Moisés no tiene absolutamente nada que estar haciendo como dirigente del pueblo, no es profeta, Dios no lo puso, él se autoproclamó dirigente del pueblo de Israel. Pues igualito estamos haciendo como Iglesia Adventista del Séptimo Día con Ellen G. White. Y los que dicen que aceptan los escritos comienzan a tergiversar el carácter de esta profeta, comienzan a decir falso testimonio de lo que está escrito en los testimonios. ¿Sí? Hace igual un año, bueno, el año pasado, estuvimos ahí en la casa de Ellen G. White, en California, en la última que estuvo, y nos encontramos con una delegación de pastores que estaban yendo ahí a M. Shelburne para ver la casa de Ellen G. White. Y ustedes tienen que haber escuchado todo lo que decían de Ellen G. White. Todas las historias de risa, de burla, de cosas que a lo mejor pasaron, no sabemos, pero que eran la vida privada del profeta. Y como humanos, pues tenemos defectos, ¿no? Pero que no son lo que Dios nos ha llamado a estar diciendo, sino que lo que nos ha dicho son los testimonios, es la palabra que quedó escrita para nosotros. Fíjense lo que dijo Ellen G. White. Esta es la número 7. Rechazaron al profeta y a los escritos. Primeros escritos. Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguarden a su Señor cuando regrese del festín de bodas. Tengo quizás el deber de daros un breve esbozo de lo que Dios me ha revelado. Los santos amados tendrán que pasar por muchas pruebas, pero nuestras ligeras aflicciones, que solo durarán un momento,
obrarán para nosotros un excelso y eterno peso de gloria, con tal que no miremos las cosas que se ven, porque estas son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Fíjense que dice, he procurado traer un buen informe y algunos racimos de Canaán, por lo cual muchos quisieron apedrearme, así como la congregación amenazó hacer con Caleb y Josué por su informe. Pero os declaro, hermanos y hermanas, en el Señor, que es buena la tierra, y bien podemos subir y tomar posesión de ella. Moisés fue rechazado. Ellen G. White también. Y esto no fue este rechazo no fue de parte de los mundanos. Es un rechazo por el mismo pueblo que dice ser pueblo de Dios. Números 16, los versículos 2 al 3, se levantó contra Moisés toda la congregación con 250 varones de los hijos de Israel, principales, del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? En otras palabras, el pueblo está diciendo a Dios, no necesitamos profeta, solo estamos necesitando a Dios. Con solo la Biblia es más que suficiente. En esta ocasión te equivocaste, Dios. Lo hiciste mal. No necesitábamos que levantaras profeta. Con la Biblia es más que suficiente. Y es más, el pueblo dice, nosotros no vamos a escuchar a tu profeta. No nos vamos a molestar en leer todo lo que nos has dicho, en escuchar los testimonios. Sus escritos salen sobrando. Y si alguien se pone a leérnoslos, nos vamos a enojar con esa persona que nos los recuerde. No los necesitamos. Imagínense, el pueblo de Israel atreviéndose a rechazar al profeta y a sus escritos, a decir que Moisés, como profeta del pueblo antiguo, del Israel antiguo, lo único que quería era molestarlos y destruirlos. Nosotros somos santos, dijeron, no necesitamos ni siquiera de la muerte de Cristo para salvarnos. Eso no era necesario. No sé si han escuchado eso actualmente. La muerte de Cristo no era necesaria para nuestra salvación. Nosotros somos santos, nosotros somos amor, somos muy humildes. No hay juicio de Dios. Dios no hace ni bien ni mal, Dios no interviene. Solo amor. No hay justicia, no hay juicio de parte de Dios. Y fíjense lo que nos dice la inspiración. En su peregrinar por el desierto y a causa del continuo deseo de satisfacer sus apetitos depravados, la rebelión y la insurrección continuamente estallaron en motines entre las huestes de Israel. Moisés afrontó enormes dificultades y su corazón se entristeció por las constantes murmuraciones de los hijos de Israel, porque Dios, para el bien de ellos, no les había permitido comer carne. Continuamente imaginaban problemas y conjeturaban posibles males. Sintieron celos de Moisés y llegaron a pensar que los había sacado de Egipto impulsado por motivos egoístas y que abrigaba el secreto deseo de conducirlos al desierto para que pereciesen allí, para luego enriquecerse con sus posesiones. Imagínense hasta dónde llevaban la mente los hijos de Israel. ¿Ocurre esta reacción entre el supuesto pueblo de Dios actualmente? Fíjense lo que dice la inspiración. Muchos preguntan, ¿por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Amamos la verdad, estamos prosperando, no necesitamos esos testimonios de amonestación y de reproche. Pero miren sus corazones murmuradores y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia. Humillen sus almas delante de Dios. Ilumine la gracia de Dios las tinieblas y caerán las escamas de sus ojos y se percatarán de su verdadera pobreza y miseria espirituales. Sentirán la necesidad de comprar oro, que es la fe, y el amor puro, no ese amor, no esa gracia barata, no ese amor que nos une con los pecadores, ni con el pecado. Ese amor en Cristo Jesús que nos santifica y que nos purifica, que cambia desde adentro nuestros actos. Esa ropa blanca que es el carácter inmaculado, purificado en la sangre de su amado Redentor, y colirio que es la gracia de Dios y que les dará un claro discernimiento de las cosas espirituales para descubrir el pecado.
Eso es lo que nosotros necesitamos, poder descubrir el pecado, no convivir más con el pecado, porque ya se nos ha dado bastante luz para poder comenzar a reflejar perfectamente el carácter de nuestro Creador. Se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en este estado de ceguera espiritual es porque no quieren recibir la corrección. Este es nuestro problema, este es nuestro verdadero problema como Israel espiritual. Nos enojamos, nos molestamos cuando nos dicen la verdad. No queremos recibir la corrección. Queremos amor, pero no queremos justicia y juicio. Muchos han despreciado los reproches y amonestaciones que se les dirigen. El testigo fiel condena la tibieza de los hijos de Dios que confiere a Satanás gran poder sobre ellos en este tiempo de espera y vigilancia. Los egoístas, los orgullosos y los amantes del pecado se ven siempre asaltados por las dudas. Satanás sabe sugerir dudas e idear objeciones contra el testimonio directo que Dios envía, y muchos piensan que es una virtud, un indicio de inteligencia ser incrédulos, dudar, arguir. Los que desean dudar tendrán bastante oportunidad para hacerlo. Dios no se propone suprimir todo motivo de incredulidad. Él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente con mente humilde y espíritu dispuesto a recibir enseñanza, y todos deben decidir por el peso de las evidencias. Y estos son los 7 paralelismos entre el Israel antiguo y el Israel espiritual, el Israel actual. Número 1, comienzan su camino hacia la Canaán terrenal, nosotros hacia la Canaán celestial. Número 2, es levantado profeta, el mayor de los profetas, y ese profeta es esencial. Sin él y sin sus escritos es imposible entrar a la tierra prometida, porque nada hace Jehová el Señor sin que revele sus secretos, sus propósitos a sus siervos los profetas. Número 3, les es dado el santuario para que puedan entender las profecías, para que puedan conocer el futuro, las fiestas, el sábado, y más importante, conozcan al Dios verdadero, al único mediador entre Dios y el hombre, que es el Hijo de Dios. Número 4, conocen al único Dios verdadero, mucho antes de recibir la reforma pro salud, ¿sí? Número 5, se les recuerda el sábado y las fiestas solemnes, se les recuerdan las fechas especiales que fueron escogidas por el Creador para que lo adoremos, para que estemos en comunión con Él. Número 6, les es dada la reforma pro salud, esto a través del profeta. La misma reacción, no aceptan la reforma pro salud, pelean contra ella. Y número 7, rechazan al profeta y a sus escritos. Esos escritos nada más están molestando, salen sobrando, y el resultado de semejante rebeldía, tanto del Israel antiguo como del Israel actual, es que Dios se molesta. Dios se enoja contra el pueblo, y en su furor y en su ira dejó morir al pueblo en el desierto. Fíjense cómo dice Salmos 95:9. Por 40 años me repugnó aquella generación. Y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón, no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. ¿Ustedes creen que en el cielo vamos a ver a todos estos que murieron en rebeldía en el desierto? ¿A los que murieron en Kibrot Hatava? ¿A los que fueron quemados por el fuego que Dios envió al campamento? ¿Van a ir al cielo estos que provocaron a ir a Jehová, que rechazaron al único Dios verdadero, que tergiversaron su carácter justo, que desecharon sus santas convocaciones, que adoraron al becerro de oro, que desecharon la reforma pro salud? ¿Ustedes creen que los vamos a ver en el cielo? Pues esta historia nos es dada como advertencia para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y Hebreos, el capítulo 4, el mismo apóstol Pablo, después de haber dicho que toda esta historia fue escrita para nosotros, para que no cometamos los mismos errores, dice, porque también a nosotros hoy se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no la escucharon acompañada de fe. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de su corazón, no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré en mi furor que no entrarían en el reposo. Así que queda
un reposo para el pueblo de Dios, para el Israel espiritual, para nosotros como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, queda un reposo también. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No estamos dispuestos a soportar conflictos, trabajos, hacer esfuerzos fervientes, grandes sacrificios para obtener el tesoro que es de valor incalculable, para obtener esa vida que se mide con la vida de Dios, esa vida eterna. ¿Puede acaso el cielo costarnos demasiado? Tristemente, a pesar de las advertencias, a pesar de tener la historia escrita, nos está pasando lo mismo que al pueblo de Israel. Estamos repitiendo la historia al pie de la letra, equivocándonos en lo mismo. Y si no cambiamos ese rumbo, no entraremos en el reposo. No vamos al cielo, no vamos a la luna de miel, no vamos a los 1000 años al cielo, diciendo que es un regalo. Se pagaron para que nosotros vayamos. La sangre del Hijo de Dios fue pagada para que podamos entrar en el reposo. ¿No aceptaremos este regalo? El regalo más caro. El costo fue la muerte del Hijo de Dios, que se vació, se hizo nada y vino a este mundo a vivir de manera perfecta en nuestro lugar y finalmente fue llevado como el Cordero Pascual a la cruz, a mi cruz, a la cruz que yo merecía y derramó toda su sangre para redimirme. Y de esa manera podemos llegar a ser hijos, hijas. Yo puedo llegar a ser una hija de Dios, la niña de sus ojos. ¿Cómo no vivir agradecidos en este mundo? ¿Cómo no dejarlo todo para corresponder ese amor infinito? Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, en esta mañana estamos agradecidos, Padre, porque nos ha dado el privilegio de ser ese pueblo suyo, de ser esa nación santa, de tener toda la luz disponible para nosotros, por haber sido esa nación la más pequeñita, pero la nación especial de usted, Padre. Ayúdenos a poder redimir nuestra cobardía pasada, Padre, a poder entrar en el reposo, a que Cristo pueda estar en nosotros y de esa manera podamos vivir para su gloria, podamos llegar a ser cabeza y no cola, Padre, que cuando las personas nos vean puedan ver a su Hijo en nosotros, que puedan glorificar su nombre, Padre, porque ciertamente usted está con nosotros, ciertamente pueblo escogido es el pueblo suyo, Padre. Ayúdenos a poder despertar, a poder dejar de lado la cobardía, el miedo, el qué dirán y que su palabra pueda dar fruto en nuestras vidas. Que podamos iniciar ese camino hacia la Canaán celestial personalmente y que pueda ser tomados de la mano de su Hijo para que el éxito sea el que marque siempre el rumbo de nosotros, Padre. Esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, quien es el consolador, el reposo, la paz, el único intercesor. Amén. Amén.